Michael Saylor es probablemente la persona más influyente del mundo Bitcoin. Durante años ha repetido el mismo mensaje: no vendas, acumula, piensa a largo plazo. Bitcoin es el mejor activo jamás creado. Y precisamente por eso, lo que acaba de ocurrir ha llamado tanto la atención. Porque por primera vez en mucho tiempo, Strategy, la empresa de Michael Saylor, ha vendido Bitcoin. Y aunque la cantidad fue pequeña, la pregunta que muchos están haciendo es otra: ¿importa realmente la cantidad? ¿O lo importante es el mensaje que envía? Quédate hasta el final porque esto podría cambiar la forma en la que muchos entienden Bitcoin. Empezamos. Hace unos días se confirmó que Strategy vendió 32 bitcoins por aproximadamente 2,5 millones de dólares. No estamos hablando de miles de bitcoins, no estamos hablando de una liquidación masiva. Estamos hablando de apenas 32 bitcoins frente a más de 840.000 bitcoins que siguen manteniendo en sus reservas. A nivel financiero prácticamente no cambia nada, pero a nivel psicológico cambia mucho, porque durante años la narrativa era sencilla: comprar Bitcoin, no vender nunca y seguir acumulando. Ahora hemos visto algo diferente. Yo personalmente creo que no, porque Saylor sigue siendo uno de los mayores defensores de Bitcoin del planeta. Sigue comprando Bitcoin, sigue hablando públicamente de Bitcoin y sigue construyendo toda su estrategia empresarial alrededor de Bitcoin. Pero esta noticia demuestra algo importante: incluso los mayores creyentes del mundo tienen que gestionar la realidad. Las empresas tienen gastos, tienen obligaciones, tienen accionistas, tienen compromisos financieros. Y a veces tomar una decisión práctica no significa abandonar una convicción. Aquí es donde la mayoría de medios se quedan en la superficie, porque la pregunta no es si vendió 32 bitcoins, la pregunta es: ¿por qué el mercado reacciona tan fuerte a una cantidad tan pequeña? Y la respuesta es sencilla: porque el mercado no estaba valorando los 32 bitcoins, estaba valorando la narrativa. Y durante años mucha gente veía las reservas de Strategy como intocables, como si esos bitcoins fueran a permanecer congelados para siempre. Ahora sabemos que no, necesariamente será así. Y eso cambia la percepción de algunos inversores. Y sí, hay una enseñanza brutal detrás de esta noticia, y no tiene que ver con Michael Saylor, tiene que ver con nosotros. Muchas personas entran en Bitcoin pensando que nunca venderán, que aguantarán cualquier caída, que jamás cometerán errores, que siempre actuarán de forma racional. Hasta que llega la realidad. Pierden el trabajo, necesitan dinero, aparece una emergencia, quieren comprar una vivienda, tienen hijos. Y ahí muchos descubren que la teoría es mucho más fácil que la práctica. Por eso la pregunta correcta no es ¿Michael Saylor ha vendido? La pregunta correcta es: ¿qué harías tú en su situación? Si me preguntaran a mí, yo sinceramente diría que esa noticia no es bajista para Bitcoin. Al contrario, creo que demuestra que Bitcoin está madurando, que cada vez más empresas lo utilizan como una herramienta financiera real, y que las decisiones financieras pueden ser mucho más complejas de lo que parecen desde fuera. Lo que sí creo es que esta noticia destruye un mito: el mito de que existen reglas absolutas. No existen, ni siquiera para Michael Saylor. Y sí, quizá dentro de unos años nadie recuerde esta venta, quizá quede como una simple anécdota. Pero si hay algo que sí deberíamos recordar: Bitcoin no elimina la naturaleza humana, Bitcoin no elimina las decisiones difíciles, Bitcoin no elimina la incertidumbre. Y precisamente por eso sigue siendo tan fascinante. Déjame en comentarios qué opinas tú. ¿Crees que esta venta no significa nada? ¿O crees que es una señal que deberíamos observar con atención? Te leo en comentarios. Saludos.